Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Este domingo vamos a platicar sobre un tema que es sumamente importante, aunque a veces o no lo comprendemos en su totalidad o no sabemos qué papel jugamos dentro del mismo o creemos que es responsabilidad de otros. Estoy hablando sobre lo que es el cambio climático. Y el cambio climático, pues hemos visto cómo ha venido afectando a las diferentes actividades y hemos visto cómo ha venido cambiando la vida nuestra y prácticamente de todo el planeta. Pero creemos que es importante el poder platicar con una persona experta en este tema que ha trabajado en ello por muchos años y que nos va a contribuir con esa experiencia aportando un conocimiento que yo creo que es fundamental. El cambio climático ha sido objeto de la discusión en muchos foros internacionales, desde Copenhague hasta Albacete en el 2010. Y por ejemplo, el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, el señor Barreda, él se refería a lo que sucede con el cambio climático, cuál es su importancia y por qué nosotros debemos enfatizar en ese tema. La lucha contra el cambio climático hay que centrarla en la búsqueda de formas de desarrollo sostenible. Por eso es oportuna una ley de desarrollo sostenible que inicie el tránsito hacia otro modelo productivo en el que la vida cotice más que la bolsa. Dice el lema de esta convención que es más rentable y barato luchar contra el cambio climático que no hacerlo. Es también más razonable, más humano, más social y más justo. Es sencillamente imprescindible. Doctora, le quiero dar la bienvenida a su programa Acción Positiva. Muchas gracias. Y gracias a usted por aceptar estar con nosotros. La doctora Villarreal es una docente universitaria con una carrera muy distinguida, ha practicado y ha enseñado a muchísimos académicos en Guatemala, en Costa Rica, en diferentes lugares del mundo y ha concentrado mucho su atención en el área del cambio climático y sostenibilidad. Recientemente tuvimos la oportunidad de conocer un libro en el cual ella compiló con diferentes autores y se llama exactamente Cambio Climático y Sostenibilidad. Vamos a hablar sobre él, ustedes van a ver en la pantalla de sus televisores pues, este libro, pero es exactamente sobre lo que queremos platicar. Doctora, todos hablamos del cambio climático y otra palabra que se utiliza muchísimo es sostenibilidad. Sin embargo, personalmente creo que no necesariamente usamos los conceptos con todo el conocimiento claro de qué representa. ¿Qué es cambio climático, doctora? ¿Cómo lo podría usted definir, digamos? Y sostenibilidad también. Bueno, hay que decir, ¿verdad?, que toda la temática ambiental se comenzó a desarrollar en los países, en algunos países desarrollados y europeos, porque el modelo económico que ellos siguieron durante siglos fue basado en la destrucción de los recursos naturales, el carbón para los trenes y para las industrias. Entonces eso fue una cuestión muy acelerada que Europa vio los resultados tan negativos que le trajo y que tenía que comenzar a resolver, ¿verdad? Entonces, en alguna medida, pues también las universidades y algunos científicos desde hace más de 60 años comenzaron a ver cuáles eran los resultados que se daban y comenzaron a estudiar esos fenómenos. Por lo tanto, a veces se dice que todas esas son teorías de los países desarrollados. Efectivamente son teorías de los países desarrollados porque ellos en eso comenzaron antes que países como los nuestros a tener problemas y al desarrollo de la economía, que es la economía, pues la industrialización, ¿verdad?, basada en el consumo de carbón y posteriormente en el del petróleo. Entonces, el problema del cambio climático es que se presenta ya como problema histórico y social en el siglo XX, ¿verdad?, porque fue todo el boom de la industria a nivel, pues,
se fue desarrollando mundialmente poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el equilibrio o la relación que se da en la atmósfera entre el CO2 y el oxígeno, ¿verdad? Entonces se comenzó a producir mucho más CO2 por el carbono y por el petróleo y por otros gases que hicieron que ese equilibrio que necesita la naturaleza para la reproducción humana se comenzara a ver afectado, y entonces el CO2 comenzó en alguna medida a fortalecer, a superar al oxígeno. Entonces ahí hace que la atmósfera actúa como un velo, pero anteriormente, antes de la industrialización, la atmósfera absorbía los árboles y la naturaleza, pero ya después no puede absorberlo y entonces el CO2 se queda ahí y comienza a calentar el clima de la Tierra, que en un principio pues no era muy problemático, pero conforme se dio el gran desarrollo económico, el consumo de tantísimo carro, el consumo de petróleo y la producción de otros gases invernaderos, entonces eso en las últimas décadas pues sí comenzó a provocar grandes problemas en esos países, pero también en los nuestros también hay problemas. Ahora, digamos, doctora, por ejemplo, usted menciona el hecho de que los países industrializados, ¿verdad? Y sabemos que a partir de la revolución industrial que inicia a mediados del siglo XIX en Inglaterra, pues va esto que usted señala. Ahora, en una parte del libro que usted pues gentilmente me hizo llegar, se refiere, por ejemplo, en que los más afectados por este cambio climático no están en Europa, están en nuestros países pobres y somos los más afectados. El efecto invernadero que usted nos acaba de señalar también, ese calentamiento ha ido causando problemas muy serios. Por ejemplo, se habla que en la Amazonia la devastación, la sequía abarca áreas tan grandes como 2 o 3 veces el tamaño de California. Por otro lado, los países desarrollados tienen una obligación moral, diría yo, pero contemplada dentro de las Naciones Unidas, de aportar una parte del PIB bruto a contribuir para evitar esto. ¿Lo están haciendo o simplemente lo produjeron? Ahora ellos están viendo cómo lo superan, pero el daño lo están causando verdaderamente a nosotros. Sí. Bueno, nuestra problemática es diferente, ¿verdad? En alguna medida, bueno, se inició con el monocultivo, con la caña, ¿verdad? Que los bosques fueron en alguna medida cambiados por café, por caña de azúcar, pero aún así se mantenía, se lograba un equilibrio más o menos. El problema aquí es la gran cantidad de carros que producen tantísimo CO2. Es que los carros aquí contaminan, pero una barbaridad, y el problema es la debilidad del Estado de estos países. Efectivamente, el problema de los países europeos es enorme, pero ellos lo han enfrentado con investigaciones, con ciencia, con desarrollo, y el Estado en algunos países, como en Inglaterra, tiene el Ministerio del Cambio Climático, o sea, ellos lo han hecho política de Estado, mientras que aquí el Estado, con su debilidad, casi no tiene respuestas. El Ministerio de Ambiente lo pusieron ya después de muchos años, su papel no es muy claro, su cobertura, sus resultados, y entonces en ese sentido, como no hay una respuesta del Estado, ni de la sociedad civil, ni hay una concientización, entonces aquí el problema es mucho mayor porque no hay una respuesta para cómo superarlo. Los problemas en Guatemala, ¿cuáles son? El consumo de petróleo en la producción de la electricidad es muy alto, nosotros dependemos de eso. La producción de metano, que son de los basureros clandestinos, es muy alta y es venenosa. Está la cuestión de la industria también, ¿verdad? La producción agrícola, la producción de... Entonces, sí tenemos nuestra problemática, pero el problema es que el Estado no lo asume
y lo que dijo, planteó Europa, que ellos lo iban a asumir porque en alguna medida son responsables de la contaminación y de aumentar el calentamiento en todo el orbe, realmente no han hecho nada, porque siempre tienen problemas, hay crisis, los acuerdos no se llevan a cabo, ¿verdad? Entonces, eso hace que en estos países las consecuencias sean mucho más graves, ¿verdad? Por ejemplo, el presidente José María Barreda, de la Comunidad de Castilla-La Mancha, en las palabras que él nos decía al inicio, él mencionaba que privilegiemos la vida sobre la bolsa, es decir, que trabajemos más en ver cómo el ser humano está mejor y no necesariamente sea a buscar el mayor rendimiento económico. También hay una participación ahí después de otra persona en la cual menciona que es necesario cambiar el modelo económico en el cual estamos trabajando para poder desarrollarnos. Países como China, por ejemplo, que son pues el milagro económico, parte de lo que es el sudeste asiático, etcétera. Pero sabemos que la contaminación que desarrolla países como China nos abarca a todo el mundo. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, en primer lugar, hacer responsable a China, yo no sé cómo sería, ¿verdad? Porque lo que existe es el panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, que ellos dicen cosas, ¿verdad? Pero realmente no hay una cuestión a nivel mundial, ¿verdad? No hay un acuerdo, no hay una imposición como en tantos problemas. El problema es que China va a tener que enfrentar ella sola su contaminación, porque así como está, se le va a morir, bueno, se mueren muchísima gente enferma, solo que tienen tanta población, pues que eso no es problema. El Estado da las estadísticas que quiere, pero hay cosas que son evidentísimas, como que el día, pues Pekín amanece completamente contaminado, ¿verdad? Entonces, en alguna medida, China tendrá que hacerlo, porque sí, yo pienso que hay algunas respuestas en Europa y en otros países, hasta en Estados Unidos, interesantes de ir fortaleciendo la economía con cuestiones mucho más limpias, formas de producir más amigables con el ambiente, ¿verdad? Menos contaminadora, pero efectivamente China es un gran problema, a pesar de que el Estado es el que dirige todo, es un Estado centralizado que debería más bien, ¿verdad?, de desarrollar otro tipo de políticas, pero es la necesidad terrible o el objetivo o la estrategia de que la producción de China es algo, o sea, es espantoso, ¿verdad? Es una producción para vender al resto del mundo, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos lo está obligando a que desarrolle su mercado interno, ¿verdad? Para poder superar esto. Por ejemplo, obviamente lo que pasa en China en esta época de globalización, lo sabemos inmediatamente del otro lado del mundo, ¿verdad? Antes no era así, pero ahora así es. Rajendra Pachauri, quien es Premio Nobel en el 2007 de la Paz y que es presidente de esta comisión que usted mencionaba, intergubernamental, él mencionaba en un discurso el hecho de que probablemente hablamos mucho del calentamiento global, por ejemplo, pero mucha gente no cree que es cierto. ¿Cree usted que esto sucede todavía, que no existe esa plena conciencia del problema? Sí, yo pienso que hay muchas tendencias en los mismos libros y en los mismos teóricos. Hay teóricos que dicen bueno, primero se dice que el calentamiento global es una cuestión a largo plazo y por regiones, que no lo podemos ubicar en países, ¿verdad? Entonces, ya eso es solo como para ciertos expertos, ya la gente común y corriente solo habla del cambio climático cuando un aguacero le lleva la casita, ¿verdad? Pero es una cuestión como más de largo plazo, es más de discusión, aunque sí hay muchos datos. Este panel intergubernamental ha hecho muchos estudios, ¿verdad? Y hoy ellos dicen que sí, el cambio climático es una realidad. Hay muchísimos estudios y hay datos, ¿verdad? No sé cuántos casos estudiaron sobre cambio climático
esta instancia y ellos dicen, hoy es una realidad. Bueno, hay gráficas que presenta este panel en el cual nosotros podemos observar cómo el calentamiento ha ido incrementando. Sí. Por ejemplo, se menciona que en los últimos 5 años o 10 años, no recuerdo exactamente, creo que son 10, el nivel del mar ha ido incrementando en casi 27 centímetros. Y obviamente los cambios se ven más acentuados en los polos, donde sabemos que hay un tremendo deshielo. Constantemente vemos o nos enteramos de que los glaciares se están prácticamente desmoronando. La temperatura ha aumentado casi 1 grado. Exactamente, entonces esto es un hecho real. Por hecho otro real. lado, empezó con la revolución industrial, pero el cambio se ha ido acelerando muchísimo más en los últimos años. ¿Qué nos espera con este panorama? Porque realmente no hemos logrado encontrar los cambios fundamentales o las políticas. Usted mencionaba que, por ejemplo, en Guatemala no tenemos políticas públicas que verdaderamente afronten este problema. No hay una legislación específica para ello. Entonces, ¿qué piensa usted, doctora? Yo pienso que el cambio climático en Guatemala es parte de toda la problemática, ¿verdad? Porque como es un estado, para mi concepto, ¿verdad?, que cada 4 años está comenzando, cada presidente que llega comienza con su política, ¿verdad? Entonces no hay continuidad, no hay políticas de Estado, ¿verdad? La educación no es de hace 20, 40 para irse midiendo qué es lo que se va haciendo, ¿verdad? Para ir viendo qué resultados hay, iguales en el ambiente, iguales en la economía. Entonces, eso es un gran problema. Y el problema es que la pobreza, pues en Guatemala es muy significativa, ¿verdad? Por la debilidad de un Estado que no ha sido un Estado que dice, bueno, yo doy la salud y la educación. Con solo que el Estado diera eso, la gente, pues, se buscaría lo otro, ¿verdad? Pero es un Estado que por aquí, que es como apagafuegos, ¿verdad? O de acuerdo con los intereses de cada uno. Entonces, el Estado no es un instrumento de desarrollo nacional. Ese es el problema. Entonces, yo pienso que el cambio climático es una parte de toda esa problemática, igual que la cuestión ambiental, que la deforestación. Aquí en alguna medida a veces la empresa pública privada resuelve más el problema. ¿Por qué? Porque han comenzado a vender esos tambos de gas para que las señoras ya no usen tanto la leña. Que es una de las causas más importantes en Guatemala de contaminación. También, pero es la empresa privada, o sea que con todo, y que ha dado la respuesta para que dejen de estar talando los árboles y ya casi no haya. Pero bueno, entonces, la cuestión del cambio climático, efectivamente, yo pienso que para este país es importante, pero dentro de toda la problemática nacional, ¿verdad? Claro. Ahora, por ejemplo, doctora, se hacían algunas preguntas en diferentes paneles. Cuando yo le decía a usted, tendremos conciencia realmente de la importancia de que nos involucremos. Entonces, por ejemplo, dice, mire, ¿quién tiene que buscar de resolver este problema? Obviamente el gobierno tiene que tener políticas públicas, obviamente la empresa tiene que tener, pública y privada, tienen que tener mayor grado de conciencia. Por cierto que me ha llamado mucho la atención el hecho de que, por ejemplo, mucha empresa privada ya está asumiendo esa responsabilidad. Y aún a nivel mundial hay empresas grandes de asesoría como Deloitte, Ernst & Young y otras que están ofreciendo ya seminarios completos para capacitación del personal de las empresas en responsabilidad del sistema y la sostenibilidad. Pero en realidad, como dijo usted hace un momento, es preocupación de todos. De todos. Por ejemplo, la educación podría perfectamente ir desarrollando la cuestión del cambio climático, ¿verdad? La concientización, el Ministerio de Agricultura, comenzar a producir especies, a producir granjas, incorporar a sectores tan marginados como las mujeres, los jóvenes, en proyectos de producción nuevos, ¿verdad? Que ya, bueno, que la tierra es escasa, entonces buscar nuevas formas de producir
donde la tierra no sea tan importante, ¿verdad? Y la transformación de la producción, ¿verdad? Y la Porque transformación sí, de la producción. que eso es importante también, en Eso es producciones de importante. metano, etcétera, que pueden venir de formas de producir. Ajá. Que yo creo que eso es importante. También otra pregunta que se hace es decir, bueno, ¿y cuándo tenemos que hacer estos cambios? Yo le voy a decir una respuesta que vi por ahí, decía ayer. Ayer, Es decir, que ya vamos atrás, doctora. Sí. Pero, ¿cuándo hay que producirlo? Dentro de las actividades pues, que la doctora Villarreal está participando es el desarrollo de un programa de posgrado con la Universidad de San Carlos de Guatemala Ajá. sobre exactamente esto, desarrollo sostenible. Cuénteme un poquito, doctora, de este programa, porque yo creo que obviamente el recurso humano capacitado es fundamental. Sí, es otro de los problemas de nuestros países, ¿verdad? Que el desarrollo de profesionales sumamente capacitados para venir a desarrollar políticas públicas o proyectos públicos tampoco tienen impacto, porque el Estado pues a veces no, o sea, no los emplea, no les da espacio, y a veces por eso se van a las empresas privadas y comienzan a hacer cosas tan interesantes. Este proyecto fue un proyecto sobre cambio climático que hicimos para la Universidad de San Carlos, se aprobó en la Facultad de Ingeniería, se comenzó a desarrollar y estamos esperando que tenga algunos resultados. Pero a mí lo que me parece interesante, digamos, son algunos cursos. O sea, Guatemala tiene que desarrollar teoría exactamente sobre sostenibilidad. ¿Qué es para nosotros la sostenibilidad? Ese es un concepto importante. Importante. ¿Cómo es que logramos nosotros ese equilibrio entre la naturaleza, los recursos naturales y la explotación que no sea irracional ni destructiva? ¿O cómo logramos reforestar las nuevas regiones que producimos, verdad? ¿Cómo vamos a desarrollar la sostenibilidad alimentaria, que es otra gran debilidad de Guatemala? La cuestión de desarrollo, el cambio climático, ¿qué es? Porque ustedes ven, yo aquí he venido a hablar cosas, pero son cosas generales. Todavía Guatemala no tiene conceptualizado qué es su cambio climático, cuál es su repercusión, o qué dimensión tiene, qué tan negativo es, ¿verdad? O si hay otros cambios más, o si hay otros problemas más importantes. Las energías renovables son muy importantes, desarrollar conocimientos y proyectos donde participen sectores sociales en energías renovables, en producción más limpia, gestión de riesgos, ¿verdad? Que ahí es un poco cómo enfrentar los peligros, gestión integral de recursos hídricos, o sea, ir desarrollando una serie de áreas con proyectos y programas que permitan ir estableciendo una política pública de desarrollo nacional, y donde se incluye pues la cuestión del cambio climático, ¿verdad? Yo creo que esa parte de la formación del recurso humano es fundamental, ¿verdad, doctora? Porque, por ejemplo, usted mencionaba algunos puntos como el desarrollo hídrico, por ejemplo, de energía a partir de recursos hídricos, otros serán eólicos, en fin, diferencias. Pero dentro de lo que sucede en Guatemala en este momento es que aún existe una conflictividad social que se ha evidenciado a través de el rechazo, digamos, a desarrollo de hidroeléctricas, por ejemplo. No es nuestro tema acá, no lo vamos a entrar en la controversia, pero obviamente mientras existiera mayor conocimiento de la población, mientras existiera mejor comunicación sobre esto, pues se evitaría. Porque mientras tengamos menos dependencia de petróleo, menos dependencia de este tipo de materiales, pues obviamente no solo estamos mejor económicamente, sino que también nos estamos defendiendo de los cambios ambientales. Claro, claro, así es. Yo pienso que sí, habría que establecer cuestiones de educación, ¿verdad? Relacionarlas con otros programas. O sea, es una cuestión de cómo hacer el desarrollo, proyectos de desarrollo nacional que involucren exactamente personas, jóvenes, en cómo establecer ya energías alternativas, ¿verdad? Qué uso de especies para qué sectores beneficiar, o
calidad en la producción, no utilizar tantos químicos, que es otro de los problemas que dice, doctora, que por ejemplo usted mencionó algo y es el manejo de los desechos. Por ejemplo, en Guatemala uno de los grandes problemas es cómo se manejan los desperdicios sólidos y también pues el reciclaje, porque desafortunadamente creo que todos somos testigos de que cuando viajamos en muchos lugares de Guatemala vemos basureros por todos lados y vemos el humo que está saliendo de estos basureros. Eso es fundamental. Eso es fundamental y eso es tarea del Ministerio de Salud, ¿verdad? Como el Ministerio de Salud, ¿verdad? De ese tipo de cosas que puede hacer programas perfectamente buenísimos, interesantísimos, ¿verdad? Para ir primero concientizando a los estudiantes, a la gente, al que bota la basura en todo lado, haciendo programas para la recolección de basura, haciendo programas para la clasificación, para la transformación. O sea, se puede desarrollar toda una economía, ¿verdad? Claro. Pero sí hay dirección. Aquí también mucho de las comunidades en sí, ¿verdad? Ya están. Nosotros somos descentralizados, tenemos ya lo están municipios. Haciendo. Ellos también tienen que tener claridad, también lineamientos, ¿verdad? Y coordinados por un ente. Exacto. Porque el desecho aquí, como se maneja, es muy malo. Muy mal. Desafortunadamente, una persona me decía, Guatemala es un enorme basurero. Y obviamente tenemos que aceptar de que de repente en muchos lugares así sucede, doctora. Sí. ¿Cuál diría usted que serían los pasos más importantes que nosotros debíamos de enfatizar en esta lucha verdaderamente por mejorar nuestro ambiente, doctora? Bueno, en primer lugar, yo pienso que tiene que haber una claridad sobre que el oxígeno, ¿verdad? Es fundamental, o sea, si no hay oxígeno pues de buena calidad, pues entonces o nos vamos a morir, o vamos a padecer enfermedades, o vamos a... O sea, ese es un gran problema. En México, todas las enfermedades que hay terribles, asmáticas, pulmonares, eso. Etcétera, claro. Y en China mueren no sé cuántos, ¿verdad? Entonces, primero, ¿cómo tener un oxígeno limpio, verdad? ¿Cómo hacer de este país un país autosostenible en la cuestión de la alimentación? Efectivamente, aquí hay mucha comida, porque hay gente que dice que no es problema de comida, sino que... Entonces, ¿cómo lograr formas en que se involucre la población de todos los sectores para la producción, el consumo y la distribución de la comida? Porque las diferenciaciones sociales hacen que unos tengan muchísimos y otros tengan poco. Entonces, ¿cómo hacer programas sostenibles, ¿verdad?, con el ambiente y con la economía para la producción de alimentos baratos? Salió en el periódico la producción de veledo, que es superior a todas las hojas verdes que tiene el mercado, ¿verdad? Y eso tiene que estar dirigido, ¿verdad? En primer lugar, es el recurso humano. Cómo las personas tienen que vivir saludables, tienen que tener sus recursos, ¿verdad? Y además la economía, como usted dice, tiene que haber ya procesos macros para que las industrias, ¿verdad?, y los comercios y comiencen a incorporar ya medidas basadas en el equilibrio del ambiente. Entonces es un proyecto complejo. De todos. De todos. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, por habernos compartido pues esta tan interesante experiencia. Desafortunadamente nos vamos a tener que ir esta noche. Le agradecemos que haya estado acá. Gracias. Estoy seguro que lo que usted nos ha compartido va a ser de gran beneficio para todos y sobre todo recordarnos que este problema es de cada uno de los guatemaltecos de hoy y los guatemaltecos del futuro. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Gracias. Doctora, muchísimas gracias.